Apenas finalizada la participación de la selección en Italia 90 con el subcampeonato del mundo, la AFA preparaba los últimos detalles para la nueva organización del campeonato local. Desde el inicio del profesionalismo en 1931 se habían jugado los campeonatos largos con 2 rondas, ida y vuelta. En 1967 hubo un cambio en AFA que impulsó los torneos metropolitanos y nacionales. Estos se jugaron hasta el año 1985, en el que se instalaron, a semejanza de Europa y con su calendario, nuevamente los torneos largos. Sin embargo, este formato solo duró 5 temporadas, porque a mediados de 1990 nuevamente se cambió la estructura del campeonato local. A la vieja estructura de torneo largo de 38 fechas se le proponían 2 torneos cortos de 19. Durante esta temporada los ganadores de la apertura y de clausura jugarían una final para decidir el campeón. Con el negocio de la televisación en alza, este tipo de torneo buscaba desarrollos más peleados y definiciones más emotivas, pero su reducida extensión produjo a la vez más histeria y menos juego. La presión por el resultado se multiplicó hasta lo insoportable. El mercado de pases había sido atractivo, ya que todos los equipos habían podido contratar al menos un nombre rutilante para el fútbol argentino. En argentinos, Rubén Darío Gómez y el Checho Batista habían llegado de River, Claudio Martín Cabrera y Osvaldo Colochini habían llegado de Vélez, Walter Perazo había llegado de Boca y Patricio Hernández había llegado proveniente del Cruz Azul de México. En Boca, una de las que había sido la novela del mercado de pases, llegó Batistuta de River y al Millonario se fue la Bruja Berti. Además, Boca había contratado a Antonio Apud, proveniente de Talleres, y había logrado el regreso de Carlos Daniel Tapia, proveniente de la Universidad de Chile. Chaco Forever había contratado 17 jugadores, entre ellos Marcelo Cariaga, que venía de Estudiantes, Rolando Marciano Chilaver, que venía del Olimpia de Paraguay, el arquero Sean Caglini, que venía de Newell's, y Richard Eduño Tavares, que venía del Monterrey de México. Buenos refuerzos del Deportivo Español: el Pepe Albornoz, Mario Bevilacqua, Carlos Bustos y el Toti Iglesias, que venían de Talleres de Córdoba, el Negro Enrique, que venía de River, Rubén Enrique, su hermano, que venía de Almagro, y José Barrela y Daniel Ergo de Racing de Córdoba. Sorprendente el mercado de pases del Deportivo Textil Mandillú. Del Logroñés de España había vuelto Antonio Alzamendi. Luis Neri Caballero del Guaraní de Asunción. De Tenerife había llegado el arquero uruguayo Adolfo Javier Seoli. Y el vasco Larticochea, que venía de jugar el Mundial con Argentina, proveniente de Racing Club de Avellaneda. En Estudiantes, el Pelado Centurión había llegado de River, Emilio Nicolás Comiso del Jerez de España, Pablo Hervín había llegado del Cruz Azul de México, el arquero Giorno venía de Chipolletti y de General Roca, y Freddy Vera venía de Guaraní Antonio Franco. Un solo refuerzo para la ordenada institución que era Ferro en aquel entonces: Juan Carlos Cataldo venía de River Plate. Buenos refuerzos para Gimnasia de La Plata: el Gaby Amato venía de Aldosivi de Mar del Plata, Julio César Falcioni venía del América de Cali, y del Atlético Villegas llegaba Rubén Darío Piaggio. En Huracán, el arquero Basigalup, que volvía al país desde Deportivo Cali, y también volvía al país Marcelo Astegiano, proveniente del Cruz Azul de México. En Independiente de Avellaneda, Mauro Gabriel Airés de Argentinos Juniors, Pedro Salaverry de Chaco Forever y Hermes Aldo Decio de Renato Cesarini. Lanús, para jugar en Primera División, había contratado a Rubén Agüero de Estudiantes, Ángel Ramón Bernuncio venía de San Lorenzo, Rafael Alberto Bianchi de Nacional de Montevideo, Alejandro Víctor Giuntini venía de Vélez, el Monstruo Ojeda, que llegaba de Defensa y Justicia, Gabriel Schurrer venía de Atlético Rafaela, y Fernando Juan Coyunchouglu, que llegaba de Estudiantes de La Plata. En Newell's, Ariel Eduardo Boldrini venía de Platense, y quien sería figura, Julio Alberto Zamora, volvía al club desde River Plate. En Racing, Norberto Ortega Sánchez volvió al país proveniente del Elche de España. También lo hacía Juan José Mesa, que venía de Yokohama de Japón. Henry Héctor Homan venía de Chipolletti. Sergio Javier Goicochea y Rubén Walter Paz, que venía del Genoa de Italia. En River, lo dicho, la Bruja Berti había llegado de Boca, Ramiro Castillo y Leonardo Andrés Fernández, que venían de Argentinos Juniors, el Yaya Rossi, que volvía al país desde México, y Juan Amador Sánchez, quien era figura en Platense. En Central, Úbeda había llegado del Central Córdoba de Rosario, Leonardo Carol Madelón había llegado de Unión de Santa Fe, Itabel de Boca, y el Pampa Gambier había vuelto al país desde el Veracruz de México.
En San Lorenzo, el Panza Videla y Oscar Tedini habían llegado desde Newell's Old Boys, el Pepe Castro había llegado de Unión de Santa Fe, Leo Rodríguez venía de Argentinos Juniors, Sergio Celis había vuelto del Tampico de México, Alejandro Alfredo Montenegro y Mario Bailarino venían en Talleres de Córdoba, había vuelto Jorge Rinaldi del fútbol turco, Fabián Gustavo Carrizo de Boca y proveniente de Independiente Marcelo Jorge Rellardo. En Talleres, Amadeo Gasparini venía de Rosario Central, Alejandro Kenning volvía al país del Maccabi Tel Aviv, Juan Carlos Ruiz Díaz venía del Sport Colombia de Asunción y Elvio Kung Fu Vázquez había llegado al club proveniente de Independiente de Avellaneda. Buen mercado para Unión de Santa Fe. Jorge Bartero venía de Vélez, el goleador Víctor Rogelio Ramos llegaba de Chicago, el Vichy Borghi llegaba desde Independiente, Osvaldo Ingrao volvía al país desde el Cruz Azul de México y Franco Enrique Navarro venía de Alianza Lima, muchos ex Independiente en ese mercado de pases para Unión. En Vélez, proveniente del Servette de Suiza, Oscar Román Acosta, Jorge Osmar Acuña venía de Racing, Héctor Almandós de Quilmes, el gallego González venía del Málaga de España y proveniente del Real Madrid volvía al país después de jugar el Mundial 90, Oscar Alfredo Ruggeri. Independiente inicia su recorrido por el Apertura 1990. Su técnico era Jorge Solari, quien había llegado en 1988 en un momento de transición para Independiente. El Pato, junto a Marangoni y a Barberón, se habían ido a Boca. Tanto el técnico como los refuerzos que había traído no eran del gusto del paladar del hincha rojo. Sin embargo, ese equipo fue campeón ganándole el torneo a Boca. Era un proyecto integral el de Solari que incluía la reserva de Toto Capitano y las inferiores. Cuando Independiente fue campeón 88-89, la reserva fue subcampeona y al revés en el 89-90. Subcampeón en primera, campeón en reserva. El equipo de Solari era ordenado, una maquinaria de reloj con todos sus movimientos ensayados, con un funcionamiento preciso y compacto, pero su juego no tenía tanto brillo. Esto generaba disgusto en el hincha exigente, por más que hubiera sido campeón. La relación de la gente con el DT empeoró después de la final de la Supercopa, y al perder el 89-90 tras liderar en la primera ronda y caer estrepitosamente en la segunda. También, para cerrar la temporada anterior, había perdido la final de la liguilla contra Boca. Y para colmo había un rumor que lo empeoraba todo, la mala relación del DT con algunos referentes del plantel. Bocchini ni siquiera había hecho la pretemporada y se dudaba sobre su continuidad en el fútbol. Con todas estas tensiones, el equipo encaraba el Apertura 1990 y la Copa Libertadores. Exceptuando las salidas del Vichy Borghi, de Walter Lozano, de Ricardo Luis del Valle Solves y de Marcelo Damián Cervino, y las llegadas de Pedro Salaverry, Mauro Aguirés y Hermes Decio, el plantel era casi el mismo. Los arqueros eran Eduardo Pereira, Sergio Bernabé Vargas, Gustavo Irusta. Entre los defensores estaban Ricardo Altamirano, Pedro Damián Monzón, quien había vuelto de jugar la final del Mundial 1990 en Italia, Rogelio Wilfrido Delgado, Guillermo El Luli Ríos, Marcelo Fabián Morales, Luis Carlos Robles, Domingo Acebey, Marcelo Adrián Barrera, Silvio Alberto Constantino y Gerardo Gabriel Mengide. Entre los mediocampistas estaban Ricardo Omar Justi, quien también había vuelto del Mundial 90, el Chaucha José María Bianco, Fabio Gabriel Lenguita, Ricardo Enrique Bocchini, Hermes Aldo Decio, Néstor Fernando Villarreal, Rubén Darío Insúa, Daniel Oscar Garnero, Alejandro El Muñeco Ruiz Díaz, Carlos Jairo Morales Santos, Jorge Ramón Muñoz. Entre los delanteros estaban Carlos Alejandro Alfaro Moreno, Pedro Ignacio Salaverry, Mauro Gabriel Airés, Luis Fabián Artime, Martín Félix Ubaldi, José Luis Correa, Mario Humberto Lobo, Martín Raúl Vilayonga, Carlos Fabián Lib y Claudio Aníbal Osterrier. Previo al inicio de la apertura, Independiente disputaba los octavos de final de la Copa Libertadores. El rival era el Pepe Ganga de Venezuela. En la ida, jugada el 4 de agosto, Independiente obtuvo su máxima goleada como visitante en la Copa. Independiente 6, Pepe Ganga 0. Justi, Insúa, Mario Lobo, 2 del Chaucha Bianco y Osterrier marcaron los goles. El equipo de Solari fue Pereira, Altamirano, Monzón, Rogelio Delgado, que se fue repasado por Acebey, y Marcelo Morales, Justi, Bianco y Rubén Insúa,
Salaverry, Osteriel y Mario Lobo, que se fue reemplazado por Correa. La vuelta en la doble visera se jugó solo 5 días antes del inicio del campeonato de apertura y fue también otra goleada para Independiente. Fue 3-0 contra Propaganda de Venezuela. Los goles, el Chau Chau Bianco, Rubén Darío Insúa de penal y Osterrier. En el inicio del torneo de apertura, Independiente viajaba a Córdoba para enfrentar a Talleres en cancha de Instituto. El técnico de la T era un ídolo del club, Daniel Willington, que ponía estos 11 para el debut contra el Rojo. Ferlati, Carlos Seferino Díaz, Obulgen, Boneto y Elvio Vázquez. Gustavo Onaindia, que se fue reemplazado por Héctor Carlos Arzubialde. Chazarreta, Raúl Alejandro Peralta y Ricardo Mario Montenegro. Ruiz Díaz, que se fue reemplazado por Gasparini y Jorge Alberto Taberna. Sin la confirmación de la continuidad de Bocchini, sin el gallego Insúa, sin Alfaro Moreno, recuperándose de un desgarro y de una operación de tobillo respectivamente, Independiente iba en Córdoba con estos 11. El equipo de Solari: Vargas, Marcelo Fabián Morales, Monzón, Delgado y Altamirano. Bianco, Justi, Carlos Morales Santos, que se fue reemplazado por Jorge Ramón Muñoz. Arriba, Salaverry, que se fue reemplazado por Correa, Artime y Airés. A los 17 minutos del primer tiempo, el Rojo pegaba primero. Como todos los partidos se jugaban a la misma hora, el primer grito en la tarde fue el primer gol del campeonato, y ese fue el gol de Mauro Airés, gol del debutante en Independiente, que se ponía 1-0. A partir de ese momento, el equipo adoptó una posición tal vez demasiado conservadora, con dificultades para asociarse y generar juego. Fue un partido peleado, mordido, que parecía terminar con la victoria de Independiente. Sin embargo, a los 35 minutos del segundo tiempo, un tiro libre cerca del área que Elvio Kung Fu Vázquez, ex Independiente que hacía su debut en la T, clavó en el ángulo y convirtió el 1-1. Un empate cerca del final que lo dejaba masticando bronca al equipo de Solari. 3 días después jugaría contra River por la Libertadores. La primera fecha del torneo de apertura se jugó el domingo 19 de agosto, salvo por 2 partidos que se jugaron exactamente un mes después, el 19 de septiembre. En la Bombonera, Boca recibía a Argentinos. El equipo de Carlos Daniel Aymar, Navarro Montoya, Abramovich, Simón, Marchesini, que se fue reemplazado por Moya y Rabina, Diego Soñora, Marangoni, Carlos el Chino Tapia, que se fue reemplazado por José Luis Villarreal, Pico, Graciani y Latorre. Ausentes ese domingo, Yunta, Juan Simón, que venía de jugar el Mundial, y Gabriel Batistuta, casaca 16. El equipo de Nano Arián, Goyen, Rubén Darío Gómez, Fernando Cáceres, Osvaldo Rodríguez y el Colorado McAllister, Jorge Ortega, Claudio Martín Cabrera, Bravo, que se fue reemplazado por Carlos Javier Neto, Patricio Hernández, arriba Antonio Vidal González y Sergio Javier Pérez, que se fue reemplazado por Mogrovejo, Diego Caña, que estaba en el banco, el Checho Batista, Osvaldo Colochini, Walter Perazo y Ricardo Nicolás Rentera eran algunos de los ausentes esa tarde. Allí está Pico, por adentro solo Alfredo Graciani, atención. Llegó la torre, sigue Pico, busca el primero Boca. Allí está Bravo, gol. ¡Gol! Con su mano izquierda, Bravo por arriba, Patricio. ¡Gol! ¡Gol! Pico, bien la ley de la ventaja. Tapia, Pico, atención Pico. ¡Gol! Sigue Walter Pico, la torre que lo acompaña sobre su derecha, por adentro Tapia, también Graciani. Se viene Boca, la torre, allí está Pico, habilitado, es el tercero de Boca. Pico, 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 a celo, Pico, Pico, Soñora. ¡Gol! Neto, Cabrera. Otra vez Patricio. Ortega en el área, que sigue pidiendo McAllister. Allí va McAllister. ¡Gol! En Caballito, Ferro recibía a Gimnasia, el equipo de Grigol, Cancelarich, Agonil, que se fue reemplazado por Daniel Fernández, Sergio Vázquez, Víctor Molina y Garré, Cristofanelli, Otero y Fabián Alegre, Biasotti, Pobernik y Cataldo, que se fue reemplazado por Forte, Adrián Bianchi y Ricardo Kusenka, ausentes esa tarde. Los de López Caballero, Falcioni, Merlo, Ortiz, Mayor y Dopaso, Odriozola, que se fue reemplazado por el Moncho Fernández, Carlos Alberto García, Ruiz Foucat, Manarino, Piccoli y el Gaby Amato. Galvani y Gendulain ausentes esa tarde. Fue 0-0 entre los de Grigol y los de López Caballero.
En cancha de Huracán, enfrentamiento de los hermanos Enrique entre Deportivo Español y River. La Bruja Berti, el Polillita da Silva, Hernán Díaz, el Yaya Rossi y el Cookie Silvani, algunos de los ausentes esa tarde. Sergio Zanetti, Walter Parodi y el Pepe José Fabián Albornoz, algunos de los ausentes esa tarde. Deportivo Español con Catalano, Bustos, Zanetti, José Batista, Sassone, Luongo, Iglesias, Ergo, Héctor Enrique, Barrela y Caviglia. River, el 1 Miguel, el 2 para Higuaín, número 3 Carlos Enrique, 4 Basualdo, 5 Astrada, 6 debuta Juan Amador Sánchez, 7 Ramón Medina Bello, 8 Zapata, 9 Leo Fernández que debuta esta tarde también, número 10 para Ramiro Castillo, otro debut, y Gabriel Batista, 20 años, debuta esta tarde, casaca número 11, Gabriel Batista. Le cayó a Sánchez. ¡Gol! ¡Gol de River Plate! El disparo de Juan Amador Sánchez pegó en el pecho de Luongo y descolocó a Catalano. En Corrientes, Mandillú recibía a Huracán. Ausentes esa tarde, Antonio Alzamendi, que había llegado de Logroñés de España y jugó solo 9 partidos sin convertir goles, Dante Unali y el arquero llegado de Tenerife, Adolfo Javier Scioli. El arquero Puente Dura, clave en el ascenso, había estado ausente esa primera fecha. A Cousillas, Vega, Lugo, Suárez, Helio Rodríguez Barrios, Olarticoechea, Perdomo, Torres, Quiroga y Ramos. Masigalup, muy seguro. El 1 de Huracán, Cooper el 2, Maciel el 3, Brites el 4, Quirós el 5, Víctor el 6, Saturno el 7, Amodeo el 8, Delgado con el 9, Javier López el 10 y Mohamed. Perdomo, Ramos, y mire dónde la pone Torres, de cabeza, sobre el ángulo superior derecho. Parecía todo fácil para Mandillú, 2-0. Aquí nace el descuento para Huracán. Saturno pega en Vega y descoloca totalmente a Cousillas. Mohamed de esta manera establecía el 2-2. En La Plata, Estudiantes recibía a San Lorenzo. Los 11 de Humberto Zuccarelli, Merlo, Ochoa Ispur, Trota, Prátola y Hervín, Cravioto, Peinado, Aredes y Néstor Cuchillo González, Fabián Luna, que se fue reemplazado por Carlos Patricio McAllister, y Ramón Miguel el Pelado Centurión, que se fue reemplazado por Walter Bello. El Mago Capria, Emilio Nicolás Comiso, Ricardo Irribarren, el Avión Ramírez eran los ausentes esa fecha. Los 11 de Roberto Saporiti, Ruiz Díaz, Topolino Riquelme, Sandonava, Larino y a Alejandro Alfredo Montenegro, el ruso Siviski, Fabián Gustavo Carrizo, Luis Villarreal, Leo Rodríguez, que se fue reemplazado por Ozán, el Pepe Castro y Víctor Hugo Ferreira, Jorge Rinaldi, Oscar Tedini, el Panza Mario Videla y el proveniente de Independiente Marcelo Reyardo estaban ausentes esa fecha. A los 26 minutos del primer tiempo, el Pepe Castro convertía de cabeza el 1-0 para San Lorenzo. A los 2 del segundo tiempo, empató de penal Trota. En Rosario, Newell's recibía a Platense. Era el debut del joven Marcelo Bielsa como técnico. Así formó su primer equipo. Scoponi, Liop, Pochettino, Berizzo y Fuliana, Julio César Saldaña, que se fue reemplazado por Stacchiotti, el Tata Martino, Darío Franco, arriba Zamora, Sáez y Tafarel, que se fue reemplazado por Cristian Enrique Ruffini. Boldrini y Gamboa ausentes esa tarde. Los del Chavo, Eduardo Aníbal Ansarda, Serrano, Bellini, Baena, Orellano y Domenech, que se fue reemplazado por Jorge Antonio Caballero a los 9 minutos por una lesión, Ivanovic, Capozzucci, Alfredo Cassini, Ciraolo, que se fue reemplazado por Daniel Héctor Pin, Escoto y Espontón, Wills, que había estado en el banco, y Alejandro Gabriel Nanini, proveniente del Jerez de España, fueron los ausentes esa tarde. Ciraolo habilitado, viene Espontón, Pochettino, pelotazo lindo para Sáez. El centro, Tafarel, Serrano primero con el golpe de puño, se insiste el Tata, ¡gol del Tata! Final, ganó Newell's con el gol del Tata Martino. En Avellaneda, Racing recibía a Unión. Juan José Mesa y el Goico eran algunos de los ausentes. Dante Fernández, Ingrao y Franco Navarro estuvieron ausentes esa fecha. El 1, Carlos Roa,
el 2, Cosme Sacanti, el 3, Jorge Reynoso, el 4, Marcelo Sosani, número 5, Hugo Pérez, 6, Néstor Fabri, 7, Osvaldo Escudero, 8, Hugo Lamadrid, 9, Fernando Lancidei, 10, Víctor Andrada, 11, Henry Goman. Dirige técnicamente Nelson Chavay. Los 11 de Unión de Santa Fe, el 1, Jorge Bartero, el 2, Luis Tomé, el 3, Eduardo Mañín, el 4, Gustavo Brandt, el 5, Alfredo Llane, el 6, Jorge Mauri, el 7, Julio César Torresani, el 8, Carlos González, el 9, Víctor Rogelio Ramos, el 10, Claudio Borghi, el 11, Víctor Rabuñal. Da la orden el juez, va Perico, le pegó, ¡gol! Pica Andrada por el medio. Qué bien le puso la pelota a Perico Pérez. Andrada. El arquero, el rebote en Andrada. Gol. Rabuñal. El túnel fue para Perico Pérez. Ramos Rabuñal. Le pide Torresani. Recibe Torresani. Va Armando. Le puso la pelota a Ramos y está habilitado el 9. Viene. Ramos que le pega. ¡Gol! ¡Gol! De Unión de Santa Fe. Larga carrera Ramos, va el 9, le pegó suave, gol de Unión de Santa Fe. Muy buen toque de Ramos, suave pero firme sobre el palo izquierdo de Roa, que buscó en su palo derecho. Empata Unión en Avellaneda, 2-2 con Racing. El 19 de septiembre se jugó en el sur Lanús y Chaco Forever. Los de Miguel Ángel Russo, Herrera, Cordero, Agüero, Giuntini y Armando González, Ramón Bernuncio, que se fue reemplazado por Gurrieri, Schurrer, Pastorini, Angelello, Guillermo Alonso, que se fue reemplazado por Monge, y Gilmar Gilberto Villagrán. El monstruo Ojeda, que estaba en el banco, no fue de la partida esa tarde. Los de Rodolfo Domingo Mota, Cian Gaglini, Jones, Rogelio Paredes, Richard Tavares, Celso Freire y Mauricio Esquivel, Cravero, Niveiro, Blasón, que se fue reemplazado por Quiñones, Raúl Eduardo Falero, que se fue reemplazado por Rolando Marciano Chilaver, y Luis Saldivia Hitler Tilico. Hitler era su tercer nombre, no un apodo. Marcelo Cariaga y Miguel Ortolá, ausentes ese partido. Tilico, va a rezar Cordero, la consigue Falero, Freire, el centro, Giuntini que deja pasar, ¡gol! ¡Gol de Chaco! ¡Gol de Chaco! ¿Se acuerdan que les dije el viento? Celso Freire pierde, juega para Schurrer, pierde 1-0. Schurrer para Villagrán, está el empate, Villagrán está el empate, ¡gol! ¡Gol de Lanús! Enganchó Tilico, no lo pueden parar, mete el centro, primer palo, el arquero, ¡gol! Tilico con Giuntini, la hizo muy bien, puede estar el tercero de Chaco, el remate, la aparición de Paredes, gol, gol, Chilaver, gol de Chaco, Chilaver. Pelan algunos objetos contundentes, maderas, llegan algunos proyectiles, pero son menores. Ahí va Chaco, se va a retirar del campo de juego el jefe del operativo policial. Ustedes observan cómo les parten los protectores a los policías. También el 19 de septiembre, completando la fecha, jugaron en el Amalfitani, Vélez y Central. Los 11 de Roberto Domingo Rogel, Filiol, Videvich, Luca, Ruggeri y Cardoso, Jorge Osmar Acuña, Mancuso, Oscar Acosta, Gustavo Salazar, que se fue reemplazado por Juan Carlos Minotto, Sergio Fabián Zárate, que se fue reemplazado por el gallego González, y Ricardo Alberto Gareca. El Pipi Bátimos y el Pato Morresi, ausentes ese partido. El central de Ángel Tulio Sof, Lanari, Daniele, Falacci, Trivisono y Bollo, Alvarenque, José Antonio Chamot, David Carlos Nazareno Visconti, Tapita García, que se fue reemplazado por Dascaño, Uliambre y Ariel Francisco Santoro, que se fue reemplazado por Leonardo Carol Madelón. Cornaglia, Cufaro Russo, el Chelo Delgado, el Pampa Gambier y Claudio Úbeda, ausentes esa tarde. A los 35 minutos del primer tiempo, Santoro ponía el gol para Central. Victoria de los rosarinos, 1-0 ante Vélez. Terminada la primera fecha de la apertura,
El rojo jugaría Copa entre semana, el partido de día de los cuartos de final de la Libertadores contra River de visitante. Finalmente, Bocchini había firmado su contrato. El periodismo le preguntó acerca de la demora en la firma del contrato. Contestó Bocchini: a mí me desmoralizó mucho que Independiente no me haya llamado para hablar de mi contrato. Esa fue la principal causa. Me parece que después de 14 años los dirigentes tienen que venir a decirme: toma tanto, arreglamos, toma acá y justo. Y yo no tengo que pensar en otra cosa más que en jugar. Pero eso no pasó. Te dan 1000 vueltas antes de arreglar. Los directivos, Pedro Iso entre ellos, dicen que soy como un hijo para ellos. Pero a la hora de ponerse a conversar siempre la cosa se estira. Esta actitud de los dirigentes con el contrato del Bocha dejaba en claro que ni siquiera él estaba por encima del escudo. Así podía sostenerse una institución seria. De esta manera el ídolo se integraba al plantel para jugar la Copa. Luego del partido contra River, el torneo de apertura continuaría para el rojo con el Clásico de Avellaneda.